Buenas, les damos la más cordial bienvenida a este webinario, organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigida al personal de los títulos 1 y 2, que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y aportando a un inicio de curso lectivo con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y les deseamos que esta actividad les resulte de gran provecho. El webinario que nos convoca hoy se titula Pausas activas para el bienestar de la comunidad educativa y tiene como objetivo sensibilizar acerca de la importancia de las pausas activas. Les habla Ania Quiroz Quiroz, asesora nacional de educación física en el Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, quien nos acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Para comenzar con el webinario, daremos el pase a la especialista Arelis Araya Jiménez, quien es trabajadora social por la Universidad de Costa Rica, egresada de la maestría en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina, con más de 15 años de experiencia en el campo de la salud y promoción del bienestar. Cuenta con formación y experiencia en materia de políticas públicas, determinantes sociales de la salud, género, salud y niñez y adolescencia, entre otros. Desde el 2017 trabaja en el Ministerio de Salud, donde ha participado en la formación, seguimiento y evaluación de planes y estrategias nacionales de salud, incluyendo la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles. A partir del 2022, asume la coordinación nacional de la Red Costarricense de Actividad Física para la Salud, RECAFIS, desde donde ha liderado y participado en el desarrollo de foros y campañas en materia de promoción de la salud y la elaboración de documentos técnicos, incluyendo las guías de actividad física para Costa Rica del Ministerio de Salud y apoyó las guías de pausas saludables en centros de trabajo del Consejo de la Salud Ocupacional, ambas lanzadas en el 2025. Complementario a su experiencia en trabajo social, cuenta con su formación en arte terapia, meditación y yoga. Adelante, doña Arelis. Bienvenida. Muchas gracias, Tania, por la presentación y bueno, saludarles a todas las personas que se encuentran el día de hoy acompañándonos en esta webinar. Para nosotros es un gusto desde la Red Costarricense de Actividad Física para la Salud, RECAFIS, y desde el Ministerio de Salud compartir alguna información que esperamos sea de mucho provecho para ustedes para poder incorporar el tema de las pausas activas en su vida cotidiana. Y bueno, para entrar en materia, con respecto a las pausas, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Pausas saludables o pausas activas, pues nos evoca, ¿verdad? Un tema de hacer una pausa, un espacio para poder cambiar de actividad en la que estamos en ese momento. Y básicamente las podemos definir en estos términos. Son actividades físicas de reposo, cognitivas o visuales que se realizan en periodos cortos de tiempo durante la jornada laboral. Este tipo de pausas ayudan al descanso y recuperación de la energía, lo cual a su vez favorece el bienestar y la mejora del desempeño. Más adelante vamos a tener un poco más de detalles de algunas de las características claves de este tipo de actividad. Ahora, ¿por qué son importantes las pausas saludables? Pensando en una jornada cotidiana, un día laboral común y corriente, de las 24 horas del día que tenemos, dedicamos al menos una tercera parte al trabajo. Esto pensando en que sean una jornada de 8 horas, pero como sabemos, la mayoría de nosotros puede tener jornadas extendidas, ya sea porque se hacen horas extra o porque se acumula el trabajo y de alguna manera tenemos que sacrificar el tiempo personal para dar la tarea. Entonces, realmente es muy importante incorporar este tipo de actividades durante la jornada diaria con el fin de tener un espacio
de descanso, de reposo mental o de actividad física que nos permita liberar estrés. El día, pues acá podemos ver que lo estamos dividiendo en 3 espacios, un 33% pensando que tuviésemos 8 horas de sueño, que sería lo ideal, pero que sabemos que la mayor parte de las personas, por las responsabilidades que tenemos, no podemos cumplir con esa cuota, entonces muchas veces es mucho menos. Después tenemos el 33%, como les decía, de la jornada laboral de 8 horas o mucho más, y el resto del tiempo lo tenemos para nuestra vida personal. A esto tenemos que reconocer que tenemos aquí todo el tiempo de traslados, que a veces estamos pagados en empresas, que tenemos que hacer un montón de mandados o tenemos que atender a familiares, ya sean niños, adultos mayores, personas con discapacidad u otros. Entonces tenemos muy poco tiempo para el autocuidado. En este sentido, resulta necesario poder incorporar estas pequeñas pausas a lo largo del día y básicamente la jornada laboral es un espacio perfecto para ello porque nos puede generar una serie también de beneficios en nuestro rendimiento en el trabajo. Si pensamos el montón de retos que tenemos en la vida cotidiana con el trabajo, que tenemos esfuerzo físico, mental, dependiendo del tipo de trabajo, muchas veces hay mucha actividad física, personas que, por ejemplo, se dedican al tema de la limpieza o de la cocina, que pasan largas jornadas de pie o haciendo un esfuerzo físico, pues obviamente en este caso se requerirían más pausas de descanso. Mucho del trabajo, perdón, que realizamos cotidianamente implica también posturas o movimientos repetitivos. Por ejemplo, en el caso de cocina, el picar, el lavar, el estar constantemente moviendo los brazos para cocinar, etcétera. En la computadora, cuando estamos con el teclado, con el mouse sentado, en la limpieza, en fin, todos estos trabajos que realizamos en la vida cotidiana, dependiendo del tipo de labor que tenemos, pues nos genera esta necesidad de estar constantemente haciendo posturas repetitivas que pueden generar un riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Y en ese sentido, las pausas pueden ser un medio para prevención. También tenemos otros temas de factores de clima laboral que son muy importantes. Todos sabemos que las relaciones interpersonales son claves para el bienestar y pues si todos estamos acumulando estrés por cuestiones familiares, laborales, etcétera, puede ser que muchas veces el ambiente laboral no sea el mejor y se generen algunos roces entre compañeros y compañeras. Y si no podemos tomarnos un tiempo para poder hacer un descanso o una pausa, ese estrés se va acumulando. Y las altas demandas, que también a veces se presentan por diferentes motivos, en diferentes épocas, en el trabajo, pueden hacer que generemos picos de estrés que pueden afectarnos también en nuestra vida cotidiana a nivel de salud emocional y física. Entonces, son un montón de retos que nos pueden poner en una posición de sentirnos a veces como una olla de presión, ¿verdad? Donde sentimos que si nos vuelven a ver de alguna manera o si nos dicen algo más, ya vamos a explotar. Entonces, ahí tener la posibilidad de integrar prácticas que nos permitan cuidar de nuestro propio bienestar resulta clave. A nivel de país y a nivel mundial en general se está observando una tendencia, por ejemplo, también a que haya recreación que sea muy pasiva, ¿verdad? Entonces, los espacios que tenemos para cuidar de nosotros mismos, ya sean los recreos o en las pausas o en la vida cotidiana, muchas veces están marcados por actividades que son sedentarias, donde no realmente nos movemos o liberamos estrés a través de la actividad física, del movimiento o inclusive de la convivencia con otras personas. Y bueno, en este sentido quisiera hacer una diferenciación en estos dos conceptos. Tenemos el concepto de insuficiente actividad física y el de conducta sedentaria. No son lo mismo, aunque parecen lo mismo y están relacionados. En el caso de la insuficiente actividad física, esto significa no cumplir con unas recomendaciones mínimas de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que ahorita vamos a ver cuáles son en términos generales. Entonces, y nosotros podemos estar, digamos, relativamente activos durante el día, pero si no cumplimos con un mínimo de tiempo, tenemos unos niveles de actividad física baja. En el caso de la conducta sedentaria, esta constituye conductas donde estamos en la misma posición por largos periodos de tiempo. Puede ser reclinado, tumbado, sentado,
Y en este caso, esto implica un riesgo para la salud muy importante, porque entre más horas acumulemos en esas posturas, más incrementa el riesgo de generar padecimientos a nivel de salud. Incluso hay algunos estudios que indican que aunque usted después de tener, por ejemplo, 8 horas de su jornada laboral sentado, vaya a hacer actividad física, debería hacer actividad física de una intensidad alta para poder compensar todo el tiempo que usted estuvo en esta posición sedentaria. Entonces, se vuelve realmente clave poder hacer interrupciones del tiempo sedentario a través del movimiento para poder reducir el riesgo de las implicaciones del sedentarismo a nivel de la salud. Y bueno, en términos generales, hablando justamente de los niveles de actividad física en el país, es importante saber que la población adulta todavía tiene niveles muy elevados de falta de actividad física o de insuficiente actividad física. Recientemente salió la encuesta de factores de riesgo cardiovascular que publica la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se consulta a la población adulta sobre ciertos temas relacionados con este tipo de enfermedades. Y esta encuesta nos refleja que más de un tercio de la población está o presenta bajos niveles de actividad física. Entonces, en el caso de los hombres, estos se mueven un poquito más que las mujeres, ¿verdad? Un 27.5% son los que no cumplen la recomendación y en el caso de las mujeres, esto asciende al 41.5%. Esto quiere decir que las mujeres somos el grupo poblacional que no está cumpliendo con las recomendaciones mundiales de actividad física. Y estas recomendaciones mundiales son las que podemos ver acá. En el caso de personas adultas se recomienda al menos 150 minutos, pero el promedio es entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o en su defecto 75 entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa o una combinación equivalente. ¿Qué se entiende por actividad aeróbica? Es la actividad que implica, digamos, un trabajo del sistema cardiovascular y la intensidad moderada es donde usted puede tener una conversación todavía, pero sí siente como que su corazón y su respiración se aceleran un poco. Estas recomendaciones usualmente se llevan a la práctica, por ejemplo, con la sugerencia de tener al menos 30 minutos de actividad física diaria. Esta es como una forma muy práctica de poder cumplir esta recomendación de 150 a 300 minutos durante la semana. Estos 30 minutos se pueden hacer en 5 días de la semana y se pueden dividir en lapsos, no tienen que ser seguidos. No es que yo tengo que hacer la actividad física durante 30 minutos, yo puedo hacer pequeños movimientos o actividades a lo largo del día porque todo eso va a sumar al cumplimiento de las recomendaciones. Y en este sentido, las pausas pueden ser un pequeño mecanismo para empezar a crear una cultura de movimiento a nivel personal y colectivo, de modo que se integre la actividad física en la vida cotidiana y ya sea muchísimo más fácil cumplir con las recomendaciones. En el caso de las personas menores de edad, pues los datos también son preocupantes y recientemente el IAFA sacó la encuesta de colegiales de consumo de sustancias psicoactivas y también se les preguntó sobre el tema de actividad física. En este caso, los colegiales reportaron o el porcentaje más bien de colegiales que reportaron cumplir con los 60 minutos diarios de actividad física recomendados para ellos por la OMS fue solo de 11.3% y alrededor de 14% no reportó actividad física. Esto es importante porque la OMS recomienda que las personas, los niños, niñas y adolescentes realicen al menos estos 60 minutos diarios de actividad física, porque están en un proceso de desarrollo y necesitan tener todos los beneficios que conlleva este tipo de actividad para la salud a nivel física y mental. Entonces, es muy importante que los niños y niñas se mantengan activos y los adolescentes, y en este caso los datos nos están reflejando que realmente la tendencia es todo lo contrario, a que la gente cada vez, las personas adolescentes en este caso son más sedentarias o incumplen con los niveles recomendados. Y bueno, a esta situación de la insuficiente actividad física en la población adulta y adolescente se suman otros retos de salud que también tienen una relación con esto. En el caso de las enfermedades no transmisibles, que son estas enfermedades que se desarrollan a lo largo del tiempo,
vemos un incremento importante en la cantidad de población adulta que viene presentando estas condiciones. Según la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular que publica la Caja, que la más reciente tiene datos del 2024 y fue publicada en el 2025, esta encuesta nos refleja que hay un incremento en estas condiciones de salud. La diabetes presentó un aumento de alrededor de 2 puntos porcentuales del 2018 al 2024. Pasó de 14.8% de población adulta con esta condición en el 2018 a 16.4%. En el caso de la hipertensión, que también es uno de los padecimientos más comunes en la población adulta del país, vemos un incremento similar. En el 2018, 37.2% de personas adultas tenían esta condición y en el 2024 aumentó a casi 40% de la población adulta. 4 de cada 10. Entonces es un incremento muy importante. Y en el caso de la obesidad, que es una condición que ya está catalogada como enfermedad no transmisible, es diferente del sobrepeso, ¿verdad? Esta es una condición más grave. En este caso, vemos que hay un incremento del 31.2% en el 2018 a un 24%. Perdón, en el 2024 un 32.3%. Entonces, vemos un aumento que es una tendencia en el país y que está presente también en otros países a nivel mundial. Y en el caso de la salud mental, pues también desafortunadamente vemos muchas afectaciones en la población. Y, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social ha visto un incremento significativo en los últimos años en las consultas, en los servicios de consulta externa por afectaciones mentales que están relacionadas con cuadros de depresión, ansiedad y otros padecimientos. Entonces, según estos datos que la Caja publicó recientemente, en el 2020 se registraron alrededor de 600,000 consultas y en el 2024 hubo un incremento llegando a más de 800,000 consultas. Entonces, estamos hablando de un incremento de 264,712 consultas más en 4 años. Entonces, realmente es muy significativo. Y bueno, en el caso del bullying y la violencia, ustedes conocen más de ese tema, ¿verdad? Porque lo viven día a día. Hemos visto cómo estas situaciones se han venido presentando con mayor intensidad en los últimos años, incluso en los centros educativos. Entonces, estamos frente a un escenario muy desafiante y en la vida cotidiana tenemos que tener presente que todo esto nos va a afectar a nivel de nuestro bienestar. Entonces, las pausas son claves para poder hacer un descanso, para poder ser más activos, para poder aportar a la prevención de enfermedades y para poder aportar también a la salud mental, junto con los cambios en las condiciones sociales que tenemos que impulsar como sociedad, ¿verdad? Para crear las condiciones de vida apropiadas para que todas las personas podamos desarrollarnos sanamente. Es muy importante crear cambios a nivel cultural, de la cultura personal y de la cultura colectiva, de nuestro entorno pequeño, mediano y grande. En el caso de los centros educativos, el impulsar una cultura del cuidado propio y mutuo y del movimiento es clave. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer una serie de beneficios. Puede mejorar nuestra salud individual, pero también puede mejorar el ambiente en el que trabajamos. Y como ya vimos, eso va a ser clave, dado que la mitad del tiempo que pasamos despiertos y despiertas, la pasamos en el trabajo, si no es que más. Entonces, es una parte realmente muy importante de nuestra vida, el trabajo, y comprometernos a crear esas condiciones para sentirnos cómodos y cómodas, para poder enfrentar los retos de la vida cotidiana de una mejor manera, nos va a dar muchísimos beneficios. ¿Y por qué insistimos en el tema de la actividad física? ¿Por qué les comparto estos datos y por qué hablamos de la actividad física y de las pausas activas? Porque la evidencia es muy robusta con respecto a la importancia de mantenerse físicamente activo y activa a lo largo del día. Cada día hay más evidencia científica que sale a nivel de los efectos cerebrales, del sistema cardiovascular, de la salud mental, la salud cognitiva. Si ustedes se ponen a investigar, realmente es enorme la cantidad de información, de estudios que se hacen. Con el avance de la tecnología también se han podido conocer muchas de las implicaciones de la actividad física para la salud y el bienestar de las personas. Entonces, es un tema que realmente a nivel de salud pública es clave. Y de hecho, la actividad física es uno de los 4 factores protectores de la salud más importantes para la prevención de enfermedades no transmisibles, como lo son el diabetes, hipertensión, cáncer, la enfermedad renal crónica, entre
otros. En este caso, sobre todo en los datos que tenemos, es implicaciones en enfermedades que son muy comunes en el país, como enfermedades cardiovasculares y como vimos los datos anteriormente, que tenemos un porcentaje muy importante de personas del país que tienen estos padecimientos, pues resulta clave promover la actividad física. Entonces, podemos enumerar algunos de los beneficios que se han ido identificando a nivel de organismos internacionales como la OMS, que la Organización Mundial de la Salud hace revisiones de evidencia científica para poder dar recomendaciones técnicas a los países sobre cuáles son esos niveles de actividad física recomendados. Los que les mencioné anteriormente fueron lanzados en el 2021, son las últimas directrices de actividad física y tiempo sedentario que lanzó la OMS. Y ahí se enumeran esta serie de beneficios para la salud que cuentan con evidencia científica a través de estudios científicos en diferentes países. En este caso se ha identificado que la actividad física reduce el riesgo de mortalidad prematura y por mortalidad prematura se entiende en términos de epidemiológicos las personas que fallecen antes de los 75 años. Entonces, la actividad física puede ayudar a tener una vida más larga y saludable. También reduce la prevalencia de hipertensión y por prevalencia entendemos los casos que tienen esta condición, ya sean casos nuevos o casos que estaban previamente, bueno, en este caso serían casos nuevos porque si ya la enfermedad apareció, pues obviamente ya no estamos hablando de que se previno la enfermedad. Sin embargo, sí hay evidencia de que ayuda a reducir los síntomas. Entonces, en este caso, la actividad física tiene beneficios tanto a nivel de prevención como de tratamiento. Y en el caso del cáncer, se ha identificado evidencia asociada a diferentes tipos de cáncer específicos y diabetes tipo 2. Otro tema que es clave y del cual les hablé hace un ratito es el tema de la salud mental. Hay evidencia muy importante con respecto al aporte que puede generar la actividad física en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión. También aporta a la salud cognitiva, ayuda al desarrollo de la neurogénesis en el cerebro y puede favorecer temas de memoria, atención, concentración, entre otros. Y a nivel de calidad del sueño, que el sueño es un tema clave y fundamental para la salud, hay evidencia también de que mantenerse físicamente activo o activa ayuda a tener un sueño de mejor calidad. Entonces, para concluir, me parece muy importante resaltar que aunque las recomendaciones de actividad física, como les mencioné anteriormente, hablan de alrededor de 150 a 300 minutos de actividad física diaria, perdón, por semana, es muy importante que la conciencia de mantenerse físicamente activo se incorpore en la vida cotidiana a través de pequeños pasos. Y las pausas saludables son un medio para mejorar el bienestar personal y el de la comunidad educativa. Hacer algo de actividad física es mejor que permanecer inactivo o inactiva y las pausas activas suman al movimiento diario. Voy a detenerme ahí brevemente en las recomendaciones mundiales de actividad física de la OMS. Las que estaban antes del 2021 decían que se necesitaba un mínimo de 10 minutos seguidos de actividad física. Sin embargo, en las nuevas recomendaciones, lo que se ha hecho énfasis es que cada movimiento cuenta para sumar en la actividad física cotidiana. Entonces, no necesitamos que sea esos 10 minutos seguidos. Pueden ser pequeños movimientos a lo largo del día también que aportan al bienestar y la salud a través de la actividad física. Y finalmente, como lo dice la última frase, cada movimiento cuenta para cuidar nuestra salud y bienestar. Para cerrar, quisiera compartirles un video que es un video que lanzó la OMS sobre la actividad física. Es una campaña que se llama justamente Cada movimiento cuenta para que ustedes puedan motivarse y poder integrar el tema del movimiento y la actividad física en su vida cotidiana. Les agradezco mucho su tiempo y quedamos a disposición para lo que se necesite desde la RECAFIS, la Red Costarricense de Actividad Física para la Salud y el Ministerio de Salud.
Muchísimas gracias, Arelis, por cada una de las ideas brindadas y desarrolladas. Y para continuar con el evento, daremos el pase al especialista Gerardo Araya Vargas. El señor Gerardo Araya Vargas es docente e investigador en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional desde el 2000. Doctor en Educación con énfasis en mediación pedagógica. Su formación es en Educación Física, en estudios de posgrado, en investigación aplicada al deporte y el ejercicio físico. Ha tenido experiencia docente en primaria y secundaria a nivel público y privado. Apoyó al Ministerio de Educación Pública en la elaboración de sus programas oficiales de educación física para primaria y secundaria. También ha colaborado en procesos nacionales de rendimiento deportivo en fútbol, fútbol sala, triatlón y ajedrez. Junto a su rol como docente e investigador, dirige proyectos de acción social enfocados en la difusión educativa de las ciencias del movimiento humano. Es representante de ambas universidades en la Red Costarricense de Actividad Física y forma parte de la Red Americana de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, el Observatorio Global de la Actividad Física y el Observatorio Global de la Educación Física. Cuenta con diversas publicaciones científicas en psicología del deporte y el ejercicio, actividad física y salud, recreación y deporte. Su línea de trabajo científico reciente se ha enfocado en la metodología de revisiones sistemáticas complejas y en la sistematización de datos para el estado del deporte y la recreación en Costa Rica. Adelante, señor Gerardo. Voy a profundizar en aspectos generales de las pausas activas. Vamos a mencionar beneficios con base en evidencias científicas que vamos a repasar y finalizaremos con algunas recomendaciones. Acá en las generalidades vamos a ampliar un poquito el concepto que ha introducido la compañera Arelis y con respecto a las recomendaciones, estas van a ser ampliadas en la participación de el compañero Emanuel Herrera, quien va a cerrar. Vamos entonces a ampliar el concepto de pausas activas, entendiendo que es un periodo que puede tener, de acuerdo a lo que la evidencia nos señala, entre unos 2 hasta incluso 15 minutos, es bastante variable. Según el tipo de característica que se pretenda mejorar, la duración de la pausa activa pues va a tener alguna variación, como vamos a ver en las evidencias más adelante. Para aspectos a nivel cognitivo, pues se requieren pausas un poquito más largas, pero para procesos como la relajación a nivel psicosomático, pues pausas incluso breves, hasta unos 2 minutos o 3 minutos podrían ser efectivas. Es decir, es bastante diverso lo que se puede incluir, pero algo que es muy importante considerar es que son periodos que durante la jornada laboral o académica se implementan, incluyendo ejercicio físico suave, estiramientos o actividades de respiración consciente. Y acá se busca contrarrestar efectos negativos del sedentarismo y fatiga en general, principalmente a nivel mental. Un descanso activo, pues, se opone, por lo tanto, a la inactividad. Y hay varios sinónimos que nos podemos encontrar: descansos cerebrales, micropausas, lecciones de movimiento, y también algunos términos que podemos encontrar en la literatura especializada en inglés, como las active breaks, etc. Esto es algo que es muy importante también considerar para la hora en la que vamos a estar buscando información al respecto.
¿Qué características deben de cumplir? Bueno, ampliando un poquito la información ya previamente comentada, la duración puede estar entre unos 2 a 15 minutos, considerando que incluso las pausas más cortas pueden tener efectos positivos en ciertas variables, como hemos mencionado. Esto todavía es un tema que se está investigando para determinar la duración óptima para distintos tipos de variables. Deben tener una frecuencia regular de unos 45 a 90 minutos, por cada 45 a 90 minutos de trabajo o estudio continuo, es importante implementar una pausa, una pausita corta. Tienen que ser de intensidad baja moderada, es decir, no se pretende entrenar físicamente a alguien, sino activar a nivel físico y mental. Básicamente esa es la consigna. Y además tiene que buscarse una implementación sencilla. No se requiere un equipo especial ni espacios amplios. La idea es que se puede realizar en el mismo lugar de trabajo, en el aula o en un pasillo, según donde se encuentre la persona en su actividad, ya sea en el ámbito laboral o estudiantil. Ahí se debería poder implementar. Esa es una característica muy importante. Hay varios beneficios que se han demostrado científicamente y pues estos los vamos a abordar para los distintos grupos de la comunidad educativa. Los hemos clasificado de esta manera: personal administrativo escolar, conserjes y personal de mantenimiento, docentes de primaria y secundaria y estudiantes de primaria y secundaria. Con el primer grupo, personal administrativo escolar, tenemos que las actividades que realizan son pues trabajos de oficina, y acá las pausas activas son claves para prevenir una serie de riesgos laborales. Entre estos beneficios que se han investigado destacan la reducción del estrés y fatiga mental, pues al interrumpir la rutina con el movimiento, esto va a favorecer la liberación de tensiones que se van acumulando. La prevención de trastornos musculoesqueléticos. Acá se disminuye el riesgo de dolor a nivel lumbar, por ejemplo, a nivel cervical, en los hombros, que son zonas donde se suele acumular mucha tensión, especialmente por las posturas típicas sostenidas en el trabajo de oficina. Además, pues se disminuye el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, que pues muy típico cuando se pasa mucho rato, por ejemplo, tecleando teclado de una computadora, etcétera. Entonces, esto, eh, al mantener mucho tiempo este tipo de movimiento en esa postura, puede aumentar el riesgo de una lesión como esta, y pues de ahí que una pausa activa que rompa con esa continuidad, eh, pues pueda generar una disminución de este riesgo. También mejora en la concentración y productividad. Esto es parte de lo que se también ha venido investigando. Al reactivarse la circulación y la oxigenación cerebral, se mejora la atención, la memoria y la eficiencia en una serie de tareas administrativas. También el fomento del clima laboral. Si este tipo de actividades se realizan en grupo, pueden promover la cohesión de equipos de trabajo y generar un ambiente más positivo a nivel laboral. En cuanto al otro grupo, el de conserjes y personal de mantenimiento, estas personas suelen realizar tareas físicamente exigentes, a menudo repetitivas y también en posturas forzadas. Considerando estos aspectos particulares, las pausas activas les pueden servir para prepararse y recuperarse muscularmente. Acá, por ejemplo, estiramientos dinámicos podrían preparar los músculos para la actividad, es decir, hacer como una especie de preparación previa para su labor. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de estiramientos. Estiramientos estáticos, por otro lado, pueden ayudar a la recuperación después de ciertos esfuerzos sostenidos. Entonces, aquí vemos cómo hay una dinámica distinta
de cómo se podría aplicar este tipo de actividades según el tipo de trabajo, en este caso para conserjes y personal de mantenimiento. Estas dos formas de estiramiento son muy particulares y tienen estos dos momentos claves en los cuales se deberían de poder implementar, desarrollando algún protocolo específico para este personal. La prevención de lesiones por sobrecarga es otro aspecto muy importante para estas personas. Al alternar tareas pesadas con pausas de estiramiento específicas, se reduce el riesgo de problemas como tendinitis o distensiones. El control del estrés físico es otro aspecto muy importante. Las técnicas de respiración profunda, por ejemplo, pueden ayudar a esta población a manejar fatiga física y mental asociada al trabajo. De ahí que, pues, son estrategias que también es importante implementar dentro de sus pausas activas. En el caso de docentes de primaria y secundaria, esta población enfrenta una alta demanda cognitiva y emocional. Las pausas activas, entonces, pues, pueden ofrecerles beneficios como la gestión del estrés, prevención del burnout, que también es un problema muy importante para esta población, dado que breves momentos de actividad física y también de ejercicios de respiración pueden actuar como una especie de reseteo mental. Esto puede ayudar a reducir ansiedad, mejorar también el estado de ánimo en general. La recarga de energía y atención, eso es otro beneficio importante, pues las pausas activas en docentes pueden permitirles mantener niveles óptimos de concentración y dinamismo a lo largo de la jornada lectiva. El modelado de hábitos saludables también es otro aspecto muy importante, dado que, pues, si las personas docentes realizan estas pausas con sus estudiantes y las hacen para sus estudiantes, pues, de este modo se van a convertir en modelos de autocuidado y gestión del bienestar, lo cual también redunda en una percepción también importante de salud para esta población, el sentir que están haciendo algo de beneficio para su población estudiantil a cargo. En el caso de estudiantes de primaria y secundaria, las pausas activas integradas en el aula son una estrategia pedagógica que tiene una gran cantidad de ventajas que se han venido investigando. Por supuesto que una muy importante es que van a permitir que aumente la actividad física diaria y esto va a servir para que se puedan alcanzar las recomendaciones de los 60 minutos de actividad física diaria de la OMS para esta población, combatiendo así el sedentarismo escolar, que es una problemática que ya hemos evidenciado en la primera parte de este webinar. La mejora del compromiso, el comportamiento en el aula. Dado que las pausas activas pueden ayudar a liberar energía acumulada, reduciendo la inquietud y aumentar el tiempo en que los y las estudiantes permanecen atentos a las tareas académicas posteriores a las pausas. La potenciación de funciones cognitivas, pues se ha evidenciado mejoras en la atención selectiva y en la recuperación de información a largo plazo. Por ejemplo, hay estudios donde se ha demostrado que hacer pausas para revisar notas en pareja, por ejemplo, como una actividad incluso lúdica, puede favorecer mejor puntuación en test de memoria aplicados en periodos de 15 días. Beneficios psicosociales, pues las pausas activas también fomentan un clima de aula positivo, la cooperación y también pueden ayudar a reducir la ansiedad académica. Ahora, pueden, ¿verdad? Porque aquí está el cómo aplicarlas para que todo esto se pueda desarrollar. Esto se ha venido evidenciando desde aproximadamente el 2009, por ahí donde se empiezan unas primeras exploraciones de los efectos de pausas activas. En aquel momento se centró la evidencia en demostrar los efectos a nivel general de las pausas activas. Luego, el periodo del 2014 al 2020, se afina un poquito más la evidencia y se va determinando mejor cómo es que funcionan estas pausas. Y bueno, pues se ha determinado, por ejemplo, que las pausas de 10 a 20 minutos pueden mostrar mejores resultados, especialmente a nivel cognitivo. Y se ha visto cómo actividades con carga cognitiva
con coordinación, toma de decisiones, pueden ser más efectivas que el movimiento mecánico, sobre todo si lo que se pretende es lograr una mejora a nivel cognitivo propiamente. Entonces, aquí se va dilucidando cómo cierta característica de la actividad que se realiza en las pausas, pues nos va a generar un determinado efecto en alguna variable de interés. De ahí que hay que tener en cuenta si lo que se quiere es una mejora a nivel cognitivo o si se quiere más una mejora en aspectos de disminución de estrés o se quiere hacer una promoción de más actividad física, según lo que se pretenda como un objetivo para la pausa. Así deberá ser el tipo de actividad que se incluya. Más recientemente, el 2020, en el 2023, las evidencias han venido a consolidar datos con conclusiones robustas. Por ejemplo, se ha confirmado la relación positiva entre pausas activas y mejora del comportamiento en el aula. También se ha evidenciado más sobre los efectos sobre la condición física y otras funciones ejecutivas, pero aún esto no es concluyente, todavía se requiere investigar más, aunque hay efectos que se han demostrado a nivel de metaanálisis, por ejemplo, en procesos cognitivos como la atención, pero especialmente en secundaria. Y ya más recientemente, la investigación ha ampliado el rango de variables en las cuales se puede evidenciar efectos de las pausas activas y se ha venido impulsando la creación de protocolos estandarizados para poderlas implementar. Esto pues es algo que es muy, muy importante para extender esta práctica. Por ejemplo, un metaanálisis del 2022 publicado en esta revista Internacional Plus One, indagó sobre las micropausas, es decir, las pausas que se desarrollan en menos de 10 minutos, periodos cortitos. Y esto pues lo evidenció en entornos laborales, encontrando que estas pausas pueden aumentar significativamente el vigor, reducir la fatiga y pues tienen beneficios más marcados en tareas que requieren creatividad. Y esto se puede extrapolar a las labores de personal administrativo en general y docentes, por ejemplo. Esto es parte de las evidencias recientes de lo que se está demostrando. La literatura más actual, en síntesis, en el ámbito escolar, puede converger en que las pausas activas aumentan de manera consistente los niveles de actividad física de estudiantes durante la jornada y tienen un efecto positivo en el comportamiento y la atención en el aula. Pero todavía se tiene que indagar más sobre los efectos en el rendimiento académico. Esto es algo que es muy importante. Hay evidencias que indican que sí, hay una mejora, puede haber una mejora en el desempeño académico cuando se incluyen estas pausas dentro del aula, pero todavía hay que indagar más, especialmente el tipo de actividad que puede ser más efectiva para eso. Bueno, ¿cómo implementar las pausas activas para que sean realmente beneficiosas? Muy importante, estas se tienen que adaptar al contexto y necesidades de cada grupo. Esto es muy importante, según el tipo de labor que se realiza o tarea que se realiza o el objetivo que se quiere alcanzar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así, para el personal administrativo docente, se recomendaría como frecuencia y duración hacer al menos de 1 a 2 pausas de 5 a 7 minutos por jornada de trabajo. Esto en el entendido que puedan ser al menos cada 90 minutos, por ejemplo, 45 a 90 minutos. Con, por ejemplo, ejercicios en silla, con rotaciones de cuello y hombros, estiramientos de muñecas, extensiones de espalda, que obviamente todo ese tipo de actividades es importante hacer una inducción sobre cómo realizarlas adecuadamente con seguridad para que ya luego las personas lo puedan seguir desarrollando de manera autónoma, sabiendo qué es lo que pueden hacer y teniendo como un repertorio de distintos movimientos.
También actividades de pie, se pueden hacer estiramientos, por ejemplo, los músculos de la pantorrilla, los isquiotibiales, que son músculos de la parte de atrás del muslo, torsiones suaves de la columna, etc. Actividades con movimiento, con desplazamiento propiamente, como caminar de 2 a 3 minutos por un pasillo, subir o bajar un piso de escaleras, en fin. Ejercicios de respiración, por ejemplo, 1 minuto de respiración diafragmática profunda, inhalando 4 segundos, exhalando en 6, etc. Para conserjes y personas de mantenimiento, recordando siempre la contextualización según la diversidad de tareas que pueden cumplir estas personas. También se recomiendan pausas breves de 3 a 5 minutos después de tareas repetitivas o físicamente intensas. Recordar también la importancia del estiramiento dinámico antes de las tareas a realizar. Algunas actividades, sobre todo enfocadas en estiramientos, pueden ser en la espalda y hombros, como estiramiento cruzado de brazos, giro de torsión, posición sentado de pie. Para las piernas, como estiramiento de cuádriceps, de pie, llevando el talón al glúteo, estiramiento de pantorrillas, apoyando las manos en la pared. Para las manos y muñecas, con apertura y cierre de puños, estiramiento suave de los dedos. En el caso de la población estudiantil, recordar que la implementación debe hacerse en el aula, dirigidas por la persona docente. Y acá es muy importante tener en cuenta que estas pausas, pues, lo ideal es que sean cortas, de 3 a 5 minutos, de 2 a 4 veces al día. Idealmente, cuando se observe una disminución en la atención, generalmente tras 25 a 30 minutos de clase, es muy importante implementarlas. Es decir, que no necesariamente debería tener como que un momento fijo en el que, ahora sí, vamos a hacer la pausa ya. Bueno, aquí pues está en juego la observación de la persona docente, determinar, bueno, ya tenemos 20, 25, 30 minutos seguidos de clase, han estado muy pasivos, muy pasivas, ver cómo está la atención. Entonces, podría ser necesario hacerla a los 20 minutos, podría ser importante a los 25, bueno, por ahí en ese lapso. Lo ideal es tener al menos una frecuencia de 2 a 4 veces en toda la jornada para, para haber hecho estas distintas pausas. Importante combinar movimiento con elementos lúdicos o curriculares para aumentar adherencia y el disfrute. Esto es esencial para la población estudiantil. Se pueden tener, por ejemplo, actividades con contenido académico, como el juego de Simón dice, con operaciones matemáticas. Por ejemplo, Simón dice, salta 2 más 3 veces. Bueno, entonces obviamente tienen que sumar 2 más 3, entonces son 5 veces. Formar letras o números con el cuerpo. Bailar siguiendo un ritmo relacionado con una sílaba o con una palabra clave, por ejemplo. Actividades lúdicas simples como bailar libremente con música 2 minutos. Realizar una secuencia de salto de estrella, sentadilla, palmada. Imitar movimientos de animales. Actividades de relajación como estiramientos suaves guiados, alcanzando el cielo, agitar los brazos, respiración de la abeja, inhalar y exhalar haciendo un zumbido suave, por ejemplo. En fin, aquí la creatividad es muy importante para desarrollar algo que sea más interesante para el estudiantado. Y bueno, a modo de síntesis, en general, ¿qué se debe tener en cuenta para implementar de forma exitosa un proceso de pausas activas en un centro educativo? Para estos distintos grupos de la comunidad educativa. Debe haber compromiso institucional. Las pausas activas deben de integrarse en la política de bienestar de la institución, es algo que es muy importante. Debe haber capacitación, es decir, ofrecer sesiones breves para que cada grupo, administrativos, conserjes, docentes, estudiantes, etcétera, conozcan ejercicios seguros y apropiados. Tiene que haber voluntariedad y flexibilidad, es decir, que se promueva la participación sin imposición,
permitiendo adaptar los ejercicios a las capacidades de cada quien. Eso es muy importante, no que todos tengan que hacer exactamente lo mismo, como una especie de actividad de rendimiento, ¿no? ¿Verdad? Es hacer lo que uno puede hacer y, pues, sobre todo ir creando el hábito, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Consistencia. Tienen que haber horarios sugeridos o señales que nos recuerden, por ejemplo, una alarma suave o algo así como para decir, ok, tenemos ya el momentito en que podemos hacer la pausa. Esto para ir creando el hábito. La evaluación. Esto es fundamental también. Solicitar una especie de realimentación o feedback periódico para ir haciendo ajustes en el tipo de actividades, la duración y la frecuencia que se incluyen para las pausas. Y bueno, pues acá una reseña de algunas de las evidencias científicas que se han mostrado en esta presentación. Y bueno, quedo a la orden para pues colaborar en la subsanación de alguna duda, consulta que se pueda generar posteriormente. Muchas gracias por sus palabras, Gerardo. Y para continuar con este webinario, daremos el pase al especialista Emanuel Herrera González. Él es académico de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctor en Ciencias del Movimiento Humano con formación de base en Educación Física, Deporte y Recreación, y una maestría en Psicopedagogía. Su trayectoria integra la docencia universitaria, la investigación aplicada a la extensión académica y se ha desarrollado principalmente en las áreas de psicomotricidad, desarrollo motor e intervención educativa con población infantil. Ha impartido cursos en programas de formación docente vinculados al desarrollo motor, el aprendizaje y la enseñanza del movimiento humano y ha coordinado programas institucionales orientados a la atención temprana y la prevención de dificultades en el contexto escolar. A lo largo de su carrera, ha liderado y participado en proyectos de investigación e intervención con alcance nacional e internacional. Ha divulgado resultados en congresos especializados y cuenta con publicaciones en revistas científicas del área de la educación y las ciencias del movimiento humano. Su labor académica se caracteriza por un enfoque riguroso, ético e interdisciplinario, orientado a la generación de evidencia científica para la toma de decisiones en contextos educativos y comunitarios, así como al fortalecimiento de modelos de intervención psicomotriz, formación docente y desarrollo integral de la niñez. Adelante, señor Emanuel. Muchas gracias, Ania, y saludos cordiales y espero que estén muy bien. Primero, pues agradecer el espacio que están tomando para poder estar con nosotros en este webinar. Los compañeros, tanto el profesor Gerardo como Arelis han venido hablando sobre la importancia de las pausas activas y a mí me corresponde conversar un poquito sobre cómo hacemos para implementarlas. Yo siempre pienso que muchas de las cosas cuando hacemos este tipo de presentaciones ya manejamos la información. La situación es cómo lo llevamos a la práctica. Es como cuando nos dicen el médico o nos dicen algunas personas tenemos que realizar actividad física. La actividad física no es ponerse las tenis, ponerse una ropa adecuada y ya estoy listo para hacer actividad física. Es modificar una conducta y a veces esto es lo difícil. Estoy seguro de que todo lo que hemos conversado pues en este rato ya lo conocemos y lo sabemos, pero es cómo lo llevamos a la práctica. En primer lugar, quiero que hagan una autorreflexión sobre la necesidad que nosotros como educadores, y estoy hablando de toda la comunidad estudiantil y de todas las personas que trabajan en educación, tenemos que estar bien. Tenemos que sentirnos bien, tenemos que tener un elemento de autocuidado, el cual debemos de preocuparnos y debemos de tomar acciones para poderlo realizar. Si yo como persona me encuentro bien, voy a poder proyectar eso hacia mi entorno, hacia mi trabajo, hacia mi comunidad estudiantil, hacia toda esa red de personas con las cuales nos desenvolvemos.
o con nuestra propia familia. Entonces, primero es esta reflexión de autocuidado. ¿Qué tan bien me siento? ¿Cómo está mi bienestar? Porque es que resulta que todo esto que hemos venido conversando sobre las pausas activas me ayuda en mi bienestar, me va a ayudar a estar mejor, tanto física como mentalmente. La salud física y la salud mental van de la mano. Y en estos tiempos donde sabemos que existen muchas situaciones, empezando por la carga laboral que los educadores y las educadoras tienen, el cual es muy grande y es mucho el estrés que se maneja y son muchas las situaciones que se involucran por ahí, es necesario tener esta reflexión. El autocuidado debería de estar en esos objetivos internos que nosotros como personas tenemos. Entonces, el título es ¿Cómo construir una pausa activa para mí? Vamos a olvidarnos de los niños, de los adolescentes, de los jefes y vamos a pensar en este momento solo en nosotros para poder tomar decisiones que nos ayuden con respecto a mi salud tanto física como mental. Y las pausas activas es una muy buena opción que tenemos para empezar a influir con pequeños pasos sobre nuestro bienestar. Primero es ese objetivo interno, es por qué yo quiero hacer una pausa activa. Las pausas activas no son porque me las obligan, las pausas activas no tienen que ser una ocurrencia, las pausas activas tienen que ser porque hay un objetivo interno. Y yo creo que el principal objetivo interno que podemos tener es nuestro bienestar, en nuestra labor, en nuestras familias, en la sociedad y en todas esas redes de que nosotros convivimos. Entonces, lo primero es reflexionar sobre ese objetivo interno. Luego viene esa toma de decisiones. Cuando yo ya tengo claridad de que el por qué quiero realizar las pausas activas, tiene que venir esa toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que ver con todo lo que la compañera Arelis y el profesor Gerardo nos indicaron. Son todos esos datos que nos dan la posibilidad de hacer una toma de decisiones y ver qué tipo de pausa activa puedo realizar dependiendo de nuestra realidad, como lo mencionó y lo dejó muy claro el profesor Gerardo. Luego viene que tiene que ser de manera sistemática. No se puede, la pausa activa no puede ser una ocurrencia. Uy, hoy voy a hacer una pausa activa. No, yo necesito durante mi semana poder crear un horario de las pausas activas que yo puedo hacer. Y esto no significa que tenga que hacer sí o sí 5 pausas activas durante toda la semana o 10 pausas activas durante toda la semana. Puede ser que inicie con 2 pausas activas y a como vaya evolucionando la situación y vaya viendo cómo el entorno se va acomodando, puedo tomar la decisión de hacer más pausas activas. Entonces esto nos lleva a que podamos realizarlo de manera sistemática, de una manera que me permita cada inicio de semana poder tener claridad en qué momentos voy a poder realizar, porque eso es bienestar para mí como persona. He escuchado testimonios de personas que realizan pausas activas de solamente estiramientos y como ya han mejorado mucho, ya no les duelen las articulaciones, la parte muscular se mejora, pueden girar y alcanzar objetos que antes daban contracturas musculares y entonces empieza esa motivación intrínseca que nos permite poder ir cada vez un poco más. Entonces, el primer paso para construir una pausa activa y en este caso para mi persona tiene que ser la toma de decisiones, los objetivos internos y de una manera pues sistemática. Ahora, hay pausas activas hay diferentes pausas activas. Están las pausas activas que pueden ser más físicas y hay otras pausas activas que pueden ser más de tipo cognitiva, pueden ser visuales, puede ser de reposo. Dependiendo de la actividad que yo realice en mi trabajo, es que yo tengo que decidir qué tipo de pausa activa tengo que realizar. Por ejemplo, para personas que se encuentran en nuestra jornada escolar, que se encuentran con mucho movimiento, llámese en las personas de limpieza, llámese esa persona que se encuentra en la puerta de la escuela, donde tiene que pasar muchas horas de pie y haciendo
esfuerzos físicos algunas veces porque tiene que ayudar a las personas. Las personas que se encuentran realizando la comida para el centro educativo. Todas estas personas, los guardas de seguridad que a veces hay en algunos lugares, todas estas personas que se encuentran en un total movimiento, estas pausas, hay que tomar una buena decisión qué tipo de pausa tengo que hacer. Entonces, como lo mencionaba el profesor Gerardo, el estiramiento es una muy buena herramienta que podemos utilizar como pausa activa. Entonces, estas personas que se encuentran en total movimiento tienen o se recomienda que puedan hacer estiramientos. Entonces, como se ve en la fotografía, esta persona está sentada, está haciendo sus estiramientos. Lo puedo hacer de pie y ahorita vienen otros ejemplos más. Algo fundamental que está en la diapositiva es la respiración. Las respiraciones son fundamentales porque las respiraciones son ese acto que nos permite estar en el presente, en el ahora. Nuestro pensamiento a veces anda o en el pasado o en el futuro, de las cosas que tuve que tengo que hacer o las cosas que pude haber hecho y no hice. Pero es muy importante en las pausas activas tomar esta pausa, este momento, para poder también trabajar con la respiración. La respiración nos dice que estamos aquí, estamos en el ahora, estamos empezando a percibir los olores que hay a nuestro alrededor, nos permite estar más conscientes de nosotros como personas y no estar en ese modo automático que no a veces, muchas veces pues, no nos ayuda. Entonces, un estiramiento con respiraciones profundas donde puedo inhalar, sostener el aire en nuestros pulmones, después exhalar. Esto nos va a potenciar la pausa activa. Ahora, si yo realizo mucho ejercicio o mucho movimiento, entonces a la menos lo que necesitamos son más pausas cognitivas. Las pausas cognitivas están relacionadas con procesos como atención, percepción, la memoria, el razonamiento, el lenguaje. Entonces, esto nos lleva a que podemos cambiar un poco y vean que estamos hablando no solo de la salud física, sino también del bienestar que podemos tener como personas. Ejercicios mentales, ¿qué puede ser ejercicios mentales? Puede ser que repita unos números hacia adelante y hacia atrás, puedo trabajar con los días de la semana, puedo aprenderme un acertijo, puedo aprenderme muchas otras situaciones que me permiten en ese momento también estar consciente y ejercitar la parte pues mental, que eso nos va a traer muchísimo bienestar. Aquí les cuento una anécdota personal, pues yo tuve un accidente de tránsito y tuve un trauma cráneoencefálico y me afectó la memoria a corto plazo. Y gracias a un trabajo que realicé donde incluía pausas activas, donde incluía movimientos y ejercicios mentales, donde aplicaba procesos de reversibilidad con las cosas, fue que yo pude ir recuperando poco a poco la memoria y eso me trajo a mí mucho bienestar como persona. Entonces vean que estas herramientas que nosotros estamos compartiendo nos van a permitir tener una mejora en nuestra vida. Entonces, los primeros pasos que tenemos son esos objetivos que tenemos que tener, luego la toma de decisiones que tenemos que realizar para poder tomar decisiones con qué tipo de pausas activas podemos desarrollar y podemos pues realizar como tal. Entonces, aquí hay diferentes tipos de estiramientos para pausas activas. Eso está en un documento muy interesante que fue construido, ahorita se los voy a compartir, que lo podemos accesar y podemos consultar. Entonces, por ejemplo, para trabajo muscular a nivel de espalda, vea que una persona que está sentada inclina los brazos estirados intentando tocar el piso. Dice que el piso, pero si yo no logro llegar al piso, no importa, hasta donde mi cuerpo me lo permita. Esto nos da la posibilidad de que podamos hacer variantes a las actividades y no importa la condición que yo tenga, porque a veces tenemos condiciones que nos limitan los movimientos, pero estos ejercicios, esto nos permite que podemos adaptarlo.
Y si se sufre dolor y si hay dolor hay que suspenderlo inmediatamente. Dice, sostenga y repita desde el comienzo y 10 veces. Lo podemos hacer por repeticiones, lo podemos hacer por segundos, lo podemos hacer de diferentes formas y esto nos va a empezar a traer muchos beneficios. Entonces, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Lo importante de este ejercicio es tener la espalda lo más recta posible, haciendo el movimiento, que no haya dolor y que no me cause incomodidad. Y esto ya viene a empieza a fortalecer en la parte muscular de la espalda. Otro tipo de estiramiento es el extender los brazos, que sigue estando sentado, lo puedo hacer sentado, lo puedo hacer de pie, donde llevo los brazos hacia atrás y los estiramos. Y igual, sostener y repetir, ya sea por hacerlo por repeticiones o por segundos. Algo más para el tren inferior, en este caso pues ya estaríamos de pie. Entonces, si la intención es recuperar los músculos de las piernas, se puede hacer de esta manera. Se coloca uno frente a la mesa de trabajo, coloca las palmas para tener un buen apoyo sobre el escritorio y cuando ya estoy seguro, empiezo a extender una pierna hacia atrás y mantén la pierna recta y levantar el talón y se puede hacer por repeticiones. Quiero rescatar algo que dijo el compañero Gerardo y es la creatividad que nosotros tenemos que tener para poder realizar este tipo de ejercicios y este tipo de actividades. Ustedes van a ver que el mismo cuerpo nos va a ir indicando la manera en que yo puedo estar realizando este tipo de trabajo muscular y de estiramientos. Otro ejercicio que podemos estar realizando es para dedos y pantorrillas, para generar un trabajo dinámico en las piernas. Se puede dejar de lado no se puede dejar de lado las pantorrillas y para ello se recomienda lo siguiente, en postura sentado, con los pies sobre el suelo. Tienen que tener cuidado cuando las sillas tienen ruedas, eso hay que tomarlo en cuenta para que no se vaya a ver un desplazamiento y se puedan caer, perdón. Tratar de levantar los dedos del pie de tal forma que tenga el apoyo del talón sobre el suelo. Bajar los dedos y levantar, igual se puede hacer por repeticiones. Vean que son actividades muy sencillas que nos pueden ayudar a tener ese bienestar que estamos buscando, porque hay diferentes segmentos o partes corporales que se pueden cargar y nos pueden traer algún tipo de problema. Ok. Es momento de poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo, así que vamos a realizar una pausa activa, pero vamos a construirla en conjunto. Quiero que en este momento tomen el espacio para estas consideraciones iniciales. Cuando yo decido a realizar una pausa activa y ya sé cuál tipo de pausa activa voy a hacer, es dónde lo voy a realizar. Yo tengo que empezar a pensar en mi lugar de trabajo, dónde puedo realizar esa pausa activa para que todo el procedimiento, todo el proceso pueda fluir de la mejor manera. La otra que tengo que pensar y reflexionar es cuánto tiempo tengo para realizar esta pausa activa. Puede ser que tenga 2 o 3 minutos, puede ser que tenga 5 minutos, puede ser que tenga 10 minutos. Esto yo lo tengo que conocer y como se mencionó anteriormente, esto tiene que venir, ojalá, respaldado por una situación institucional y saber que yo todos los días de 8:30 a 8:45 tengo el espacio para realizar una pausa activa. Entonces, yo quiero que me vayan siguiendo. ¿Dónde voy a realizar la pausa activa? ¿Cuánto tiempo voy a realizar la pausa activa? Y también tomar en cuenta cómo lo voy a hacer. Si lo voy a hacer por repeticiones, si lo voy a hacer por tiempo, porque esto nos permite hacer una programación y si hubiera alguna dificultad en el momento, nos va a dar la posibilidad de poder cambiar y adaptarse a las situaciones y no dejar de lado la pausa activa. Porque si yo no hago estos ejercicios que son muy sencillos, mentalmente, de dónde lo voy a realizar, cuánto tiempo, a la primera situación que se me presente en mi día laboral, lo primero que voy a sacar de ahí es la pausa activa. Y lo que queremos es que se haga de una manera pues sistemática. Ya por último, vamos a buscar en algún dispositivo una canción, una melodía que nos guste y que nos vaya a generar una emoción agradable, porque también podemos hacer uso de estos elementos que nos pueden beneficiar en mucho lo que son las pausas activas.
Entonces, espero que me vengan siguiendo. Consideraciones iniciales para realizar una pausa activa para mí. ¿Dónde la voy a realizar? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo voy a hacer los movimientos? Si van a ser de 10 a 15 segundos, los voy a hacer por repeticiones. Y por último, voy a regalarme, voy a buscar esa melodía, esa canción o ese ritmo que a mí me permite generar una emoción agradable. Y entonces empezamos a unir la parte física con la parte de salud mental. Acá les tengo una imagen donde hay diferentes tipos de estiramiento que nos permiten y que los puntitos en blanco es lo que dice qué área del cuerpo pues estamos trabajando. Entonces, como ya hicimos todo un proceso de reflexión, podríamos iniciar con la canción, vamos con respiraciones y estaríamos empezando con el estiramiento para luego llegar a terminar con respiraciones y poder así concluir con la pausa activa. Así que en este caso yo los quiero invitar a que podamos realizar la pausa activa a partir de este video que les voy a dejar por acá. Así que vamos a practicar y vamos a realizar esta pausa activa de una manera guiada con este video. Hola, vamos a realizar nuestra rutina de descanso activo. Empezamos con nuestra mano arriba, tomamos nuestra cabeza y doblamos. Ahora al otro lado, muy bien. Entrelazamos nuestros dedos, los ponemos en nuestra cabeza y estiramos un poco. Ahora con las manos atrás, excelente. Ahora doblamos nuestras manos y volvemos a entrelazar los dedos y arriba estiramos. Muy bien. Doblamos hacia un lado con brazos estirados, ahora hacia el otro y descansamos. Ahora manos en la espalda y estiramos nuestra espalda. Excelente, muy bien. Bajamos, estiramos. Ponemos manos en rodilla a un lado y al otro. Doblamos hacia un lado, estiramos espalda y pierna y al otro. Muy bien. Ahora estiramos pierna y doblamos pie. Ahora con el otro, muy bien. Y hacemos pequeñas flexiones con las manos en nuestras rodillas. Arriba brazos y piernas. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Y ahora, con puños cerrados, cruzamos brazos. Arriba y abajo. Movemos hombros hacia atrás. Excelente. Ahora estiramos nuestra cabeza hacia atrás, hacia adelante. Muy bien. Y hacia arriba y abajo los brazos. Ahora más rápido. Bien. Excelente. Y ahora cerrando. Hacia el centro y hacia el lado. Bien, ahora brazos hacia arriba y hacia abajo. Y manos a la cadera y hacemos una pequeña marcha. 1, 2, 1, 2. Al lado. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Hacia atrás. 1, 2, 1, 2. Excelente. Abrimos piernas, entrelazamos dedos y hacia arriba. Pequeña estiración. Doblamos, siempre con brazos estirados. Hacia el otro lado. Bien. Manos atrás. Y bajamos. Y terminamos con unas pequeñas respiraciones.
Inhalen, exhalen. Muy bien hecho. El Ministerio de Trabajo les recuerda cuidar su salud con estos ejercicios. Hasta luego. Como podemos ver, el video nos llevó a hacer una serie de estiramientos que fueron muy sencillos, que fueron movimientos que nosotros usualmente podemos realizar y que hemos realizado. Estoy seguro que todos los hemos hecho, pero estos pequeños elementos nos van a permitir dar ese bienestar. Importante hacer énfasis en las respiraciones que tenemos que realizar para que podamos optimizar este momento y podemos tener esa práctica, esa pausa activa que nos ayuda tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Entonces, espero que hayan disfrutado y que hayan logrado realizar esta pausa activa que se encuentra en una guía, en esta guía que les mostré anteriormente, donde la podemos consultar de muchas maneras y que hay muy buenos recursos a los cuales podemos utilizar. Ok, ya pasamos esa parte donde solo nos estamos preocupando por nosotros. Ahora vamos a entrar a cómo construyo una pausa activa para personas o para la comunidad estudiantil o para las personas, que viene muy de la mano y que de alguna manera pues ya se ha mencionado. Lo primero que tenemos que tomar la decisión es cuál es mi objetivo con la pausa activa dentro o con mi grupo, ya sea escolar o secundaria. Yo como docente tengo que tener mucha claridad cuál es mi objetivo. Es una pausa activa físicamente, es una pausa cognitiva, es una pausa de reposo, es una pausa visual. Hay diferentes tipos de pausa y esto lo menciono porque estoy seguro que ustedes como educadores y educadoras van a hacer una búsqueda y pueden encontrar todos estos tipos de pausas. En este momento, nosotros en este webinar, lo que estamos abogando es para que sea una pausa activa físicamente. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Como lo mencionó el profesor Gerardo, existen beneficios de las pausas activas, tanto en los que son las funciones ejecutivas como la atención y la memoria, que podrían ser elementos importantes que nosotros podamos tomar en cuenta. Si ya sabemos que las pausas activas nos van a ayudar en nuestro proceso educativo a mejorar la atención del grupo, a mejorar la parte de la memoria, podría ser un muy buen recurso. Y si además yo tengo estudiantes que cada uno tiene sus características y que estos espacios les puede permitir para volver a estar en el momento y estar más presentes y poder entonces tener más posibilidad de aprendizaje, yo creo que esto es una muy buena herramienta y una muy buena estrategia. Entonces, si yo soy educador y quiero empezar a construir pausas activas, lo primero que me tengo que pensar es cuál es mi objetivo. Mi objetivo va a ser de la pausa activa y lo tengo claro. El otro es el tipo de población. No es lo mismo hacer una pausa activa para niños de preescolar, para primer ciclo, segundo ciclo o para secundaria. Entonces yo tengo que tomar en cuenta el tipo de población y tengo que conocer cuáles son las características que tiene esa población para poder entonces ajustar el trabajo que quiero realizar. Lo otro es la cantidad. A veces hay grupos que tengo 10 o 15, pero también tengo grupos de 30, 35 y no sé si más. Entonces la cantidad de población es otro elemento que debe tomar en cuenta. Y lo otro es el espacio para realizarla. ¿Dónde quiero realizarla? La voy a realizar en el aula. Bueno, sí, en el aula, pero en el aula tengo un aula donde los pupitres se encuentran en filas. O tengo que un aula que los pupitres están en media luna. O puedo quitar los pupitres y colocarlos cerca de una pared y me queda más espacio. Esto yo lo tengo que tomar en cuenta a la hora de realizar la pausa activa. Y lo otro, que le puse un pequeño asterisco ahí, si es ocupo material, que nosotros estamos
abogando para que no se necesite material, para que sean actividades donde el material no sea un elemento limitante. Por tanto, el OPSE, que lo coloqué aquí, es objetivo de la pausa activa. ¿Cuál es la población con la que voy a trabajar? ¿Cuánto es la cantidad de estudiantes que tengo? Y el espacio con el que yo cuento para poder realizar la pausa activa. Anteriormente mencioné que las pausas activas no deberían de ser una ocurrencia, debe ser algo pensado y planificado para que sea sistemático. Entonces, esto si lo vamos a poner en práctica y para que sea una bonita experiencia, y lo que menos quisiéramos nosotros es que esto se vuelva más trabajo para la comunidad docente, sino que sea más bien una herramienta que les venga a ayudar y a facilitar por todos los beneficios que ya el compañero, el profesor Gerardo, pues mencionó. Entonces, si voy a construir una pausa activa, estos son elementos que debo de tomar en cuenta para poder programarla y llevarla a la práctica de la mejor manera. Ahora bien, yo puedo realizar todos estos pasos y puede ser que mi pausa activa no tenga el éxito que yo espera y quiera, porque hay otras variables que pueden intervenir en el proceso y que muchas veces no las podemos controlar. Pero aquí el mensaje es que tenemos que empezar y que tenemos que ponerlo en práctica e ir viendo cuál es el mejor camino en nuestra institución, con la población que tenemos y con las edades. Aquí tal vez de manera gráfica lo que quisiéramos es mostrar cómo debe ser o cómo debe ser el ritmo de una pausa activa. En conversaciones con educadores que hemos hablado sobre pausas activas, a mí me han externado o nos han externado que una pausa activa, pues sí, que en teoría suena muy bonito, pero que cuando lo ponen en práctica después de la pausa activa, los niños quedan y quieren seguir moviéndose más, quedan como alterados, fue la palabra que utilizaron. Entonces, esto nos lleva a pensar es que la pausa activa tiene que responder a ciertas características para que pueda ser y pueda funcionar de la manera que nosotros lo estamos ofreciendo el día de hoy, que ayuda en el proceso educativo. Una pausa activa, como ven, esta línea, este gráfico de campana, en esta línea azul es donde empezamos con la pausa activa y poco a poco vamos a empezarla a llevar a los que están participando a un momento más alto. Cuando hablo alto puede ser de intensidad, como lo puse o como está colocado en el gráfico, pero también puede ser en un momento de reflexión, porque puede ser que la pausa activa sea cognitiva o sea visual. Pero en este caso, yo quiero llevar a los chicos y a las chicas a una parte más alta de intensidad. Y cuando ya lo tenemos en la parte más alta de la intensidad, empezamos a bajar esa intensidad para que poderlo llevar a un estado de reposo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, la respiración en estos dos casos, tanto al inicio como al final, son elementos que nos van a permitir llevarlos a una intensidad o llevarlos a la calma. ¿Cómo empiezo? Empiezo con respiraciones, voy aumentando la velocidad con que realizo las acciones, llego a mi intensidad más alta y luego empiezo a hacer movimientos cada vez más suaves con respiraciones profundas para poder llevarlos a la calma. Y esto nos va a permitir tener más posibilidades de que podamos seguir con el grupo en ese proceso académico de aprendizaje que tenemos y que realmente funcione la pausa activa. Porque si la pausa activa solo la ponemos y los niños se encuentran en una intensidad alta y decimos, listo, se acabó, se terminó la pausa activa, es muy difícil volver a conectar otra vez en el aula. Entonces, por eso tenemos que tener un poquito este cuidado. Yo sé que aquí se ve mucha letra, esto es un ejercicio o un ejemplo de una pausa activa tal cual lo mostró el compañero Gerardo. Dice, esta es una pausa activa que están los niños frente al escritorio y el docente va a leer oraciones y cada estudiante va a actuar según lo que se indique. Y el docente va a determinar cuánto tiempo se va a estar realizando o cuántos segundos. Y con esto podemos jugar con la intensidad que les mostraba. Entonces, vamos a estirarnos como cuando nos levantamos después de dormir. Entonces, las personas van a intentar estirarse. Ahora vamos a respirar profundo como si nos fuéramos a sumergir en agua. Aquí vienen las respiraciones.
Espero que no se les olvide eso porque la siguiente diapositiva ocupamos tenerlo claro. Luego, ahora caminen lento, rápido o muy rápido o las tres. Ahora troten en un mismo lugar como si un perro nos viniera persiguiendo. Si ustedes van notando en esta actividad, estamos intentando ir poco a poco subiendo la intensidad de la actividad que estamos realizando. Luego, salten en un mismo lugar como si fuera un sapito. Entonces los saltos también son elementos que ayudan a que nuestra frecuencia cardíaca pues aumente. Ahora vean que dice marche en un mismo lugar y toquen tambores como si estuvieran en una banda. Y luego ahora vamos a respirar 5 veces profundas cuando encontramos en un olor que nos guste mucho, como cuando encontramos un olor que nos gusta mucho. Esta pequeña actividad, más que un ejemplo para que ustedes lo puedan poner en práctica, lo que señala o lo que queríamos mostrar con esto es este gráfico de la campana. Entonces vean, yo quiero que se centren donde dice 1 y 2 minutos. Vamos a estirarnos como cuando nos levantamos después de dormir. Vean que en el gráfico estaríamos iniciando en esta parte celeste, en esta línea celeste, y es donde estamos dándole al cuerpo unos primeros movimientos, donde estamos diciendo al cuerpo, ya no estamos sentados, vamos a levantarnos, tenemos que empezar a estar atentos porque te estamos empezando a movernos. Luego, la segunda dice 1 o 2 minutos que todavía se encuentra en la línea celeste, vamos a respirar profundo como si nos fuéramos a sumergir en agua. Vean que estos estiramientos y esta parte de la respiración nos mantiene todavía, según este gráfico, en una manera ascendente de lo que estamos haciendo. Vea que de 3 a 6 minutos, donde empezamos a caminar, ya sea lento, rápido o muy rápido, o si vamos corriendo como si nos persigue un perro, o cuando estamos haciendo ese salto como sapito, estamos entre los 6, más o menos de 3 a 6 minutos. Esta sería en esta pausa activa la intensidad más alta que podríamos estar logrando. Para luego, entre 7 y 8 minutos, que empezamos a marchar y empezamos a tener las respiraciones y ahí vamos a estar en marcha. Si estuve saltando como un sapito, eso es una tarea que demanda una frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando empezamos a marchar es una actividad que empieza a reducir la intensidad que la que teníamos, para luego terminar con las respiraciones que estaríamos terminando a través de los 10 minutos. Entonces, como eso fue un ejemplo gráfico de cómo sería, pues una forma de cómo programar una buena pausa activa con nuestra comunidad estudiantil como tal. Y aquí es donde viene otra vez la creatividad que tenemos, si tenemos materiales, si tenemos diferentes estrategias. Normalmente yo admiro mucho a los docentes porque tienen unas capacidades increíbles. Hay personas que pueden cantar, que tocan instrumentos, que tienen un sinnúmero de dones o habilidades que los pueden poner al servicio en este tipo de pausas activas. Ahora, esto es una actividad que es fuera del aula. Entonces, si yo tengo la posibilidad de llevar a los niños a hacer una pausa activa fuera del aula, ojalá podamos pues utilizarla y podamos entonces motivar a nuestros niños y a nuestras niñas a que quieran seguir llegando a clases. ¿Por qué? Porque las pausas activas es una inyección de motivación que nos permite traerlo al proceso de aprendizaje y los únicos beneficiados que vamos a tener con esto son nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, esto es un ejemplo de una actividad fuera del aula. Es sobre colores. Aquí lo podemos pues cambiar. El docente selecciona diferentes tipos de colores. Ahí está la gama de colores y los distribuye entre los participantes. Igual pueden ser colores, porque puede ser que esté viendo colores. Igual pueden ser funciones matemáticas. Igual pueden ser otro tipo de situaciones relacionadas a la materia que estoy impartiendo. Y a partir de ahí puedo empezar con esta dinámica donde podemos estar trabajando. Entonces, por ejemplo, rojo, extender los brazos hacia arriba, el amarillo, extender los brazos hacia el frente, el verde, extender los brazos hacia atrás. Como ven, aquí estamos trabajando inclusive aspectos de memoria.
y estamos trabajando aspectos de atención, que es mucho de las situaciones que estamos teniendo con nuestros niños, el uso de las pantallas y cómo poco a poco van perdiendo esos focos de atención. Y entonces actividades como esta nos pueden permitir traer ese foco de atención y que nos puedan ayudar en su proceso. Igual existen variantes que nos pueden ayudar para poder hacer de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra comunidad estudiantil, de acuerdo a nuestro estudiantado, una pausa activa que sea exitosa para lo que nosotros tenemos. Pues esto es un pequeño ejemplo de cómo se puede usar una pausa activa fuera del aula y poder fortalecer ciertos aspectos. Esto es otro ejemplo porque creemos y las tendencias también poco a poco nos van llevando a que las pausas tenemos que potenciar estos espacios. Cuando tal vez cuando yo era niño, tal vez esto se podía ver como una pérdida de tiempo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la investigación, la neurociencia y la literatura que existe ahora nos van mostrando cómo muchos de nosotros, muchas de las personas aprendemos haciendo. Y esto nos brinda una gran posibilidad para poder seguir trabajando con nuestros niños y con nuestras niñas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo sería una pausa activa utilizando la matemática. Entonces, en un espacio cerrado, en un espacio abierto, vamos a desplazarnos por todo el espacio a diferentes velocidades. Y ahí uno como guía empieza a decir qué tipo de velocidades y también de diferentes formas, de pie, gateando, en 4 puntos de apoyo, como un oso, como un perro, como un gato. Y luego vamos a jugar el barco segundo y vamos a realizar grupos a partir del resultado de las siguientes sumas. Damos las sumas, pueden ser restas, pueden ser multiplicaciones, pueden ser raíces cuadradas, puede ser lo que nosotros necesitamos. Y algo importante que hay que mencionar aquí es que en las pausas activas no debemos de excluir a las personas. Las personas siempre tienen que quedar. Entonces, un ejemplo muy claro de esto es que las personas que quedan fuera de los grupos los vamos a enviar para que puedan contar si los grupos están bien. Entonces, nunca se van a sentir fuera del juego, porque esto es un elemento que a nivel de niñez y adolescencia, estar fuera de un grupo o de un equipo puede ser que nos cause algún tipo de dificultad o de problema a nivel emocional. Entonces, esto es muy importante que la podamos tomar en cuenta. Entonces, esto es un pequeño ejemplo sobre cómo estaríamos relacionando la pausa activa con las matemáticas en un grupo y posiblemente esto vaya a traer muchos buenos resultados cuando lo pongamos en práctica. Y esto es lo que nos dice la investigación y lo que poco a poco nos va mostrando la literatura como tal. Y para continuar con el proceso que veníamos teniendo, tenemos un reto. Este reto es que propongamos pausas activas y podamos construir pausas activas, tanto para nosotros de manera individual como para nuestros grupos o algún grupo con los cuales nosotros tengamos relación o estamos trabajando. Entonces, lo que queremos con este reto es que podamos poner en práctica todo lo que en este webinar hemos estado pues trabajando, donde hay esa reflexión, donde hay esa toma de decisiones, donde es de una manera sistemática para cuando vamos a construir una pausa activa de manera individual, o también tomar en cuenta cuando vamos para construir para grupos, tomar en cuenta la intensidad, el gráfico, el espacio que tenemos, el objetivo, cuántas personas, que si es para matemáticas, si es para español, si es estudios sociales, para las asignaturas que sean y poderlo poner en práctica. La dinámica va a ser que se construye este tiempo que nos queda, lo vamos a tomar para eso y con este código QR pueden accesar a un Forms, el cual les permitirá ya sea subir el archivo o digitarlo ahí mismo para poder tener un banco de respuestas o un banco de pausas activas para que luego lo podamos pues compartir con todas las personas docentes. Importante recordar
que las pausas activas hay de diferentes. Nosotros hemos dado el énfasis a las pausas activas más físicas, pero hay otro tipo de pausas, las cuales podemos pues, revisar. Y bajo esta temática quisiera pues mostrarles, como lo mencionó la compañera Arelis en su momento, esta guía para la implementación de pausas saludables. Es un muy buen recurso, está construido, tiene desde imágenes, parte teórica hasta enlaces para videos en YouTube, lo cual nos puede pues funcionar muchísimo. Y gracias por su atención. Igual quedo atento a cualquier duda que yo les pueda colaborar. No duden en contactarnos y espero que hayan disfrutado este proceso. Muchas gracias. Emanuel, muchísimas gracias por su exposición y sus aportes. Igual agradecemos de manera atenta al personal del MEP que participaron y se conectaron a este webinario. Queda abierta la invitación a realizar sus pausas activas de acuerdo con los grupos, igual tomando la asignatura, las diversas asignaturas que se imparten, nada más como por ejemplo español, ciencia, idiomas, entre otras. Les recordamos la importancia de completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra disponible en el chat. Asimismo, le informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial del YouTube del IDP. Les invitamos a consultar el sitio web de Formación Permanente, febrero 2026, donde podrán encontrar información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera, damos por concluida la presente actividad. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y les deseamos un excelente día.